preparamos para ir a la palabra de Dios esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Celestial, reconocemos nuestra necesidad de ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por la vida, por la oportunidad de reunirnos, por el privilegio de acercarnos a tu presencia, Señor. Padre, gracias por tu bondad, por renovar tu misericordia, por darnos las fuerzas esta mañana, por darnos el aliento. Y Padre, gracias por la libertad que nos has dado en Cristo, por la esperanza, por las promesas que nos has dado. Te damos la gloria, te damos el honor y te damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de esta mañana es instrucción número 5 de la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y esa quinta instrucción se resume en una frase sencilla: vivir firmes en la fe. La primera instrucción era vivir en temor, lo cual nos lleva a vivir en santidad. La segunda instrucción, vivir en esperanza. La tercera, vivir con expectativas. La cuarta, vivir en unidad o en paz. Y la quinta, vivir firmes en la fe. Hemos extraído cada una de estas ideas de un solo capítulo. El capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Instrucciones que él dio para el siglo I, pero que son aplicables hoy, quizá como nunca antes, en la vida de la iglesia que le ha tocado vivir los últimos días. Así que el tema de esta mañana es vivir firmes en la fe. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17 es la base, donde el apóstol Pedro escribió: así que ustedes, amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. El apóstol Pablo hace una advertencia que todo cristiano debería de tener en mente o de tener en cuenta siempre, y es que existe la posibilidad de caer, existe la posibilidad de volver atrás. ¿Cuántos ministros no han caído? ¿Cuántos líderes, cuántos creyentes no han estado por años perseverando, pero llega un punto donde se descuidaron y retrocedieron? Por eso la palabra dice de parte del apóstol Pablo: el que está firme, mire que no caiga. Y ahora el apóstol Pedro nos habla acerca de algunos elementos. Dice: así que, amados, sabiéndolo de antemano. ¿Sabiendo de antemano qué? Sabiendo que hay un juicio, sabiendo que los cielos y la tierra de hoy están reservados para un juicio por fuego, que ya hubo un juicio hecho por medio del diluvio, pero que hace falta el juicio en el cual los cielos y la tierra van a ser cambiados, cielos nuevos, tierra nueva, y Dios va a castigar a todos los perversos, todos los impíos, todos los incrédulos. Entonces el apóstol Pedro establece unos elementos aquí, solamente en ese verso, a manera de introducción, que tenemos que considerar. Número 1, él dice: ya lo saben, sabiéndolo de antemano. ¿Qué es lo que el creyente tiene que saber? Que hay un juicio que viene. Pero nosotros estamos esperando a Jesucristo, quien nos libra y nos librará de la ira venidera. Entonces nosotros tenemos que saber: viene juicio sobre la tierra. A nosotros no tiene que preocuparnos la tercera guerra mundial. A nosotros no tiene que preocuparnos que el mundo se vuelva cada vez más corrupto. Sí tenemos que, como sal, afectar la sociedad, influenciar, atraer a cuantos podamos a Cristo, hacer nuestra parte de incidencia como iglesia en la sociedad con respecto a la posición de lo que es moral, de lo que es bueno, de lo que es ético, de lo que es espiritual. Pero nosotros tenemos que saber que tinieblas cubrirán la tierra. O sea, eso es inevitable. La apostasía va a venir y luego se va a manifestar el hombre de pecado, y luego nuestro Señor Jesucristo, que lo va a destruir con el resplandor de su gloria. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros ya tenemos que saber que la apostasía vendrá, confusión religiosa, mucha gente no va a saber ni qué creer, pero aquellos que tengan el corazón correcto
y aprendan a caminar en el temor de Dios, no van a volver atrás y van a permanecer firmes. Entonces el apóstol Pedro dice que nosotros ya sabemos que hay un juicio, número uno. Luego también él dice, tengan cuidado. Él está diciendo, tomen precauciones. Eso es lo que está diciendo cuando dice guardaos. Traduzcamos la palabra guárdense como cuídense. Tengan cuidado. O en otras palabras, hermano, miembros del CCF, tengan cuidado de no deslizarse. Tengan cuidado de no volver atrás. Tengan cuidado de decaer espiritualmente, porque existe el peligro de que caigan. Tengan cuidado. Tomen precauciones al respecto. Y lo tercero es que él menciona arrastrados por el error. O sea que el error arrastra. Y el error puede hacer caer. Yo no sé cuántas veces a usted, tal vez en una visita al mar, el mar de repente le pegó una arrastrada. Le pegó una devanada, decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Y usted se quedó hasta con ganas de mejor de ya no volverse a meter. Ahora imagínense la idea aquí, arrastrado, significa que la fuerza es tal que la persona no puede hacer nada para detenerse o para defenderse. Y ciertamente la iglesia ha sido arrastrada por corrientes. La iglesia ha sido influenciada por el mundo, como que a veces tiene que competir con el mundo. La iglesia ha sido arrastrada por el modernismo, ha sido arrastrada por las modas, ha sido arrastrada por la música, los conciertos, las culturas. La iglesia ha sido arrastrada por doctrinas como la de la prosperidad. Entonces el creyente que no está firme en la sana doctrina es arrastrado, es no solamente empujado, sino que pierde el control. Y entonces el apóstol Pedro dice, tengan cuidado, porque el error de los inicuos, el estilo de vida de los perversos puede afectar su vida. ¿Cuántos creyentes han vuelto atrás después de haber sido librados de adicciones? Caen de nuevo en las adicciones. Fueron arrastrados hacia el pecado. Fueron arrastrados, engañados por diferentes corrientes doctrinales. Así que nos vamos a enfocar esta mañana en que tenemos que tomar la decisión, porque es una responsabilidad, de vivir firmes en la fe, sabiendo que habrán dificultades, que habrán peligros, que habrán circunstancias que van a tratar de removernos. Ahora, yo veo en la palabra que el tema de la firmeza es uno de los temas favoritos del apóstol Pablo. Pedro solo escribió 2 cartas, pero Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Pablo escribió la mayoría de las cartas doctrinales. Y yo descubrí que el apóstol Pablo a menudo hacía referencia en sus cartas acerca de estar firmes. O sea que era un tema que él consideraba muy importante. Así como a mí en lo particular me gusta alertar a la gente y hago énfasis en esto, la apostasía, el engaño, la confusión doctrinal. El apóstol Pablo habla mucho acerca de la firmeza del creyente. Pablo nos habla, y vamos a ver en detalle más adelante los textos, de estar firmes en todo lo que Dios quiera. Porque usted puede estar firme en su terquedad, usted puede estar firme en su desobediencia, pero Pablo habla acerca de estar firme en lo que Dios quiere. Pablo también habla acerca de estar firmes en el Señor. Y luego ocupa frases específicas como esta: estar firmes en la fe, que es el punto de esta mañana, pero también habla de estar firmes en la gracia de Dios, firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, firmes sirviendo a Dios, o sea, firmes en el servicio, firmes en la guerra espiritual, porque hay un enemigo que quiere destruirnos y hay que aprender a estar firmes. Y también habla acerca de estar firmes en un mismo espíritu. Resulta que esa instrucción de estar firmes tiene una connotación, una aplicación militar. Usted sabe que siempre hay una orden, ¿verdad?, que se establece ahí de parte del que está dirigiendo al pelotón, al grupo, y es firmes, atención, firmes. Y a la iglesia el apóstol Pablo le da la instrucción una y otra vez, usando todas estas frases, de que estemos firmes. Así que tiene una connotación militar.
Estar firme significa estar bien parados, significa estar en una posición de seguridad, inamovibles, significa no cambiar de posición, significa estar seguros. Y esa es la instrucción que tenemos que aplicar ya en el ámbito espiritual. La firmeza nos habla de estabilidad. Un cristiano firme es un cristiano estable. No es alguien que está pensando, es que no sabe si seguirse congregando o no, porque últimamente se siente desanimado. No, está firme, pase lo que pase. No es alguien que está ahí, es que como Dios no me oye y viera que me han pasado tantas cosas malas que yo hasta ya ni sé ni qué hacer. Job jamás pensó en volver atrás, porque Job era un hombre de carácter firme. Al hablar de firmeza hablamos de carácter. Sí tiene una connotación de uso en el área militar para ir a la guerra, como mencionaba, y ciertamente aún el apóstol Pablo lo utiliza. Él habla acerca de la armadura, él habla acerca de estar firme contra los ataques. Pablo ocupa esa figura de estar en guerra, porque todos estamos en una guerra espiritual y el enemigo quiere destruirnos. Y usted tiene que estar firme, y pase lo que pase, seguir firme. Firmes en el ataque, firmes en la defensa, firmes en la posición. Y eso nos habla de estar determinado. Aunque la tierra tiemble, dice la palabra, debemos de alabar. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa cualidad, hermano, de firmeza no la logran desarrollar la mayor parte de creyentes. Muchos están por años sirviendo, congregándose, involucrados, pero luego se descuidan, vuelven atrás. Algunos logran volver a levantarse, algunos logran recuperar lo perdido y vuelven otra vez a su comunión. Otros quedan en otro nivel, ya no logran recuperar lo perdido, y otros ni siquiera logran volverse a la comunión con Dios. Por eso es tan importante que usted tome la decisión de seguir confiando en la palabra de Dios y apoyándose en Él. Porque la Biblia dice que son bienaventurados los que confían en Él. He establecido esta mañana, Dios es fiel, Dios es bueno y su palabra es verdad. Es nuestra decisión seguir confiando en Dios y en su palabra, aunque las circunstancias no cambien. Es una decisión seguirle creyendo a Dios. Y uno de los máximos ejemplos es Job. Así que esto de la firmeza no solamente está conectado con el carácter, sino que es una determinación. Usted va a seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Y así como Job lo expresó, aunque Él me matare, en Él esperaré. Cada uno de nosotros debería de tomar una determinación. No importa lo que el diablo traiga sobre mi vida, no importa las circunstancias que me rodeen. Dios es bueno, Dios es fiel, su palabra es verdad, sus promesas son verdaderas y voy a seguir confiando en Él. Es una determinación. La gente decide seguir a Cristo. La gente decide dejar de seguir a Cristo. La gente decide comprometerse con el Señor. La gente decide abandonar su compromiso. Es decir, usted, yo, tomamos la decisión. Pero por eso es que el apóstol Pedro nos habla acerca de que nos cuidemos, que nos guardemos del error de los inicuos, no vaya a ser que arrastrados caigamos de nuestra firmeza. Así que tenemos que hablar acerca de la firmeza ya en el ámbito espiritual. Y entender que si hablamos de la firmeza en lo natural, significa no cambiar de posición. Estar de pie, estar en una posición donde venga lo que venga, no se cambia, no se pierde esa posición, sino que podemos permanecer firmes, sin movernos. Entonces podemos traducirlo espiritualmente o aplicarlo espiritualmente y entender que la firmeza espiritual es la condición personal de apoyarse en la palabra.
Usted puede estar en necesidad económica, usted puede estar batallando con una enfermedad, usted puede estar bajo amenaza, usted puede estar con problemas familiares, cualquier cosa, pero si usted está firme en la palabra, usted va a salir adelante en victoria. Pero el asunto es que mientras estamos en el problema, seguirle creyendo a Dios. Ese es el gran reto. Estar en la necesidad y seguirle creyendo a Dios. Y es comprensible, hermano. Mire lo que pasó con el apóstol Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, Pedro. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. El único. Algunos lo critican porque se hundió, pero fue el único que se atrevió a salir de la barca. Pero cuando vio la tormenta, cuando vio las olas levantándose, dudó y comenzó a hundirse. Ahí vemos el asunto de no permanecer firme en la fe. Y a nosotros nos puede suceder que flaqueemos, que nos descuidemos en la oración, que nos descuidemos de poder confiar en Dios, en su palabra, en sus promesas, y que retrocedamos y que caigamos. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Y hay que aprender a confiar en el Señor sabiendo que Él puede restaurarnos, que podemos volver a levantarnos. Entonces la firmeza se puede definir como la condición personal de apoyarse en la palabra. ¿Cómo está usted? Firme. Estoy apoyado en la palabra. Estoy esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. Esa es la otra forma de definir la firmeza. Dependencia de las promesas de Dios. ¿Cómo está usted? Rodeado de problemas, pero esperando el cumplimiento de las promesas. En lo natural, usted no está estable. Económicamente las cosas no están bien, pero espiritualmente usted está firme, parado sobre las promesas de Dios. Usted está esperando el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Así que aunque en lo natural las cosas no están bien, internamente las cosas están bien en su vida. Usted está firme con la convicción de que la palabra de Dios es verdad y que sus promesas se van a cumplir. La firmeza espiritual número 3 se puede definir como retener la esperanza del reino, de la gloria, de la vida eterna y estar perseverando. Estar en ese continuo avance hacia lo que Dios ha prometido. Estar esperando, estar aguardando la manifestación de lo que Dios ha prometido. Veamos un pasaje que lo resume de una manera bien clara. Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Un pasaje muy, pero muy claro que nos puede ayudar a entender la necesidad de que usted persevere, que usted permanezca y de que usted le comparta a cuanto creyente usted conozca, que está descuidando el congregarse, que está descuidando el leer la palabra, está descuidando su comunión con Dios, a que tome la determinación de afirmarse, de acercarse a Dios, de plantarse en la palabra. Examinemos rápidamente este texto. Colosenses capítulo 1, verso 21 dice así: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Esperaba amén. Dios los ha reconciliado, iglesia, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Vea, el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado a través de su sangre. ¿Para qué? Para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo mismo que el apóstol Pablo cubre en el libro de Efesios o carta a los Efesios, de que hemos sido comprados. El Señor ha comprado la iglesia a precio de sangre. Y Él va a tener una iglesia sin mancha y sin arruga, porque Él es el que la purifica, el que la santifica. Pero mira el verso 23. Aquí nos habla de una condición. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. O sea, el Señor ya nos limpió. Él quiere presentarnos delante de Él sin mancha, fieles. Amén. Pero Él va a hacer eso
si permanecemos fieles. Él va a hacer eso solo con aquellos que permanezcan. Mire la frase, hermano. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. No dice si en verdad permanecen metidos en la iglesia, si en verdad permanecen en todas las actividades de la congregación. No, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, plantado en la fe, fundado sobre la fe, establecido sobre la palabra, sabiendo cómo aplicar la palabra, cómo se usa bien la palabra de verdad, porque la palabra se usa mal de muchas maneras. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que procure presentarse a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Hay un montón de gente que usa mal la palabra. La usa para justificar su carnalidad, para justificar sus intereses, la usa para sustentar doctrina ya preconcebida, la usa para defender una posición doctrinal que le han enseñado, pero usarla bien solamente puede ser posible comprendiendo bajo la guianza del Espíritu Santo qué es lo que Dios ha dicho y no lo que los hombres piensan que Dios ha dicho. Entonces vea que aquí la palabra pone una condición. Ya el Señor ya nos limpió. Él quiere presentarnos, tener comunión con nosotros. Pero Él lo va a hacer si permanecemos. Y la permanencia es su responsabilidad. La permanencia es mi responsabilidad. Es una decisión. El seguir comprometidos, el seguir siguiendo, el continuar avanzando, el perseverar en el evangelio, en la esperanza. Pablo lo pone bien claro aquí cuando dice fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo lo que está diciendo aquí es que no solamente basta con haber sido perdonados, limpiados, salvados. Es necesario permanecer. Es necesario establecernos en la palabra. Es necesario fundamentarnos, conocer cuál es la palabra de Dios, cuáles son las promesas de Dios, cuáles son los mandatos de Dios y perseverar en ellos. Así que el apóstol Pablo establece aquí un principio que el apóstol Pedro está sustentando allá acerca de cuidarnos, de no caer de nuestra firmeza. Ahora entonces enfoquémonos en la realidad práctica como creyente. Si tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos aconsejan y nos hablan acerca de estar firmes, es porque definitivamente existe la posibilidad de que caigamos. Pablo y Pedro hablan acerca de la importancia de estar firmes. Así que comiéncelo a aplicar ahorita. No firme durmiendo, firme atento, firme despierto. Vámonos con la firmeza. Colosenses capítulo 4 verso 12, el apóstol Pablo dice que el propósito por el cual él trabaja y por el cual él se enfoca en el servicio de la iglesia es que él pueda de alguna manera cooperar con la estabilidad de los creyentes. Y él revela aquí un principio importante. Lo saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Era un intercesor este Epafras. ¿Para qué oraba? ¿Por qué rogaba Epafras? Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta mañana vamos a examinar de qué manera o en qué áreas usted tiene que estar firme. ¿En qué área Dios quiere que usted esté firme? Porque aquí el apóstol Pablo toca ese principio. Firmes en todo lo que Dios quiere. Y comenzamos con Filipenses capítulo 4 verso 1. Filipenses capítulo 4 verso 1 dice así:
Así que, amados, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. La instrucción del apóstol Pablo es a estar firmes en Cristo Jesús, lo cual abarca todas las cosas. Firmes en la fe, firmes en la esperanza, firmes en la gracia, firmes en sus convicciones, firmes en un sentido de que espiritualmente hablando, usted ha adoptado una posición en la que usted sabe quién es su Dios, quién es usted, qué es lo que su Dios le ha prometido, cuál es el respaldo de Dios para su vida, qué es lo que Dios le ha advertido que va a venir en contra suya y de qué manera usted puede ser un vencedor. Firmes en el Señor. Debemos aprender a estar firmes en el Señor. Así que estas dos frases del apóstol Pablo, estar firmes en todo lo que Dios quiere y estar firmes en el Señor, como que resumen, como que envuelven todas las demás ideas. Veamos no solamente las áreas en las que la palabra nos instruye a estar firmes, sino que también desprendamos de ahí los peligros que nos acechan como creyentes. Y el primero definitivamente tiene que ser estar firmes en la fe, como es el tema de la meditación de esta mañana. Primera de Corintios 16, verso 13. Si en la palabra encontramos, hermanos, la instrucción de estar firmes en la fe, es porque existe la posibilidad de que estemos fluctuando en nuestra fe, como dice Santiago. Dice de que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces Santiago también habla acerca de esa fluctuación, de estar moviéndose entre, no, sí yo creo. Hay gente que dice, no, yo tengo una gran fe, pero de repente no tienen nada de fe y se mueven entre el creer, la duda, ya no creer, volver a creer un poquito, creer bastante. Entonces si la Biblia nos habla acerca de estar firmes en la fe, es porque existe la posibilidad de que caigamos en la duda, de que retrocedamos de lo que una vez creímos, de que abandonemos las expectativas, de que nos olvidemos de ver el cumplimiento de lo que antes creíamos que iba a ser una realidad. Y nos pasa lo que le pasó a los israelitas en el camino hacia Canaán. Dudaron de que Dios era poderoso para llevarlos a la tierra que fluía leche y miel, aunque Dios ya había mostrado su poder para sacarlos de Egipto. Mire qué interesante. Los israelitas olvidaron todos los milagros en Egipto cuando vieron las circunstancias que los rodeaban, en lugar de seguir esperando más milagros. Una clave para su vida es esta: si Dios ha hecho milagros en su vida, recuerde lo que Dios hizo ayer y espere que Dios se manifieste ahora, y espere que Dios se manifieste mañana. Determínese a seguir adelante firme en la fe. Pablo habla sobre esto. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. La idea de varonilmente es así como con la seguridad y el carácter. En la Biblia se usa el enfoque varonil como alguien que está determinado, como alguien que no cambia, como alguien que enfrenta los peligros. Y se ocupa de una manera figurada la idea de una mujer, de gritar como mujer, y particularmente la idea de como mujer con dolor de parto, para hablar acerca del padecimiento, para hablar acerca de emociones profundas, pero no es con la intención de menospreciar a la mujer, sino para poder dar la idea de que lo varonil nos habla de carácter, de firmeza. Y yo, cómo no deseara que todos los miembros del Centro Cristiano de Fe fueran hombres con carácter, no abusivos, no abusadores, no prepotentes, no, firmes, con carácter, determinados, que conocen cuáles son sus límites, cuáles son sus obligaciones. La firmeza depende de saber quiénes somos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer.
Y Pablo habla acerca de portarse varonilmente, de tener esa actitud, ese carácter. En Colosenses, capítulo 1, verso 23, de nuevo el apóstol Pablo nos habla de este principio, de esta idea. Si en verdad permanecéis firmes y fundados en la fe. Ya leímos todo el contexto. Dios nos ha limpiado a través de la sangre de Jesucristo. Quiere presentarnos sin mancha delante de Él, y lo va a hacer si permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza. Ahora, en 2 Corintios capítulo 1, verso 24, Pablo agrega otro elemento que es bien importante. Y dice: no es que nos enseñoreemos de la fe de ustedes, sino que colaboramos para el gozo de ustedes, porque por la fe están firmes. Y entonces aquí entra otro elemento. Mire, lo primero es que es su decisión seguir firme creyéndole al Señor o seguirse durmiendo. Es su decisión seguir firme en Cristo. Amén. Es que como ustedes no dicen amén, los que duermen se duermen bien tranquilos. Diga amén fuerte cuando vea que alguien se está durmiendo, hermano. Entonces, enfoquémonos de nuevo, porque es que los que están durmiendo me están perturbando esta mañana. Entonces, enfoquémonos de nuevo. No solamente es suya la decisión de estar firme en la fe, de decidir seguirle creyendo a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, sino que hay otro elemento espiritual. Por la fe, usted puede estar firme. Son dos cosas diferentes. Una es que usted esté firme en la fe creyéndole a Dios, pero la otra es que por la fe que usted tiene en Dios, usted está firme. Su vida está segura. Su vida va a prevalecer y usted va a ver el respaldo de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios sobre usted. Mire, el apóstol Pablo aquí está diciendo: por la fe están firmes. Entonces yo necesito estar firme sobre la fe, firme apoyándome en Dios, confiando en Él, confiando en su palabra. Y en la medida que yo permanezco firme en la palabra, confiando en sus promesas, Dios ha dicho, Dios ha prometido, está escrito. En la medida que yo vivo de esa manera, eso me produce firmeza a mí. Así que yo puedo estar firme si tomo la decisión de afirmarme en la fe. Así que son dos elementos totalmente diferentes. Ahora, si existe la instrucción de estar firmes en la fe, es porque existirá posibilidad de que usted retroceda, de que usted sea confundido. Van a venir falsas doctrinas que lo van a confundir, que lo van a desviar, que lo van a apartar de su verdadera fe en Cristo. Una de las características de la verdadera iglesia es: se predica a Cristo, no a los hombres. Se predica el sacrificio de Cristo, no a ningún hombre, ni la gloria de ningún hombre. Pablo habla acerca de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pablo no se andaba predicando a Él. Pablo no andaba predicando lo que Él hacía. Pablo predicaba a Cristo y su sangre derramada en el Calvario. Esa es una característica de una iglesia verdadera. Es donde se predica el sacrificio del Señor. Es donde se predica su obra. Y donde se predica que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Así que necesitamos estar fundados en la fe bíblica, firmes en la fe bíblica, y el determinarnos en la fe bíblica nos va a hacer estar firmes espiritualmente, poseyendo y recibiendo las bendiciones de Dios. En Romanos capítulo 5, verso 2, Pablo habla de otro elemento en el cual usted y yo tenemos que determinarnos para poder permanecer firmes, y es la gracia. Lo cual significa que también existe el peligro que usted se aparte de la gracia. O sea, vea, en cada una de las áreas en que en la Biblia nos da la instrucción de estar firmes, es porque existe la posibilidad de caer.
No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de andar atravesando ríos saltándose piedras. Y se subió sobre una piedra que pensó que estaba firme y no estaba firme. Y se fue para el río. Cuando uno se atraviesa un río saltando de piedra en piedra, tiene que tener mucho cuidado. Porque las piedras que parecen firmes a veces no están para nada firmes. En lo particular yo recuerdo haberme pasado eso muchas veces en mi tiempo de cipote, en las aventuras de cipote. Ahora, en la vida espiritual, usted tiene que saber sobre qué se para. Y tiene que tomar la decisión de permanecer firme en aquello en lo que usted se apoya. De permanecer ahí. Y hemos hablado acerca de permanecer firmes en la gracia, pero ahora el apóstol Pablo nos habla de permanecer firmes en la fe. Y ahora el apóstol Pablo nos habla acerca de permanecer firmes en la gracia de Dios. ¿Qué significa eso, iglesia? Que una vez usted llega a entender que todo lo recibimos por gracia, amén, porque todo lo recibimos por gracia, no es porque lo merezcamos, no es por esfuerzo, es por la gracia de Dios. Usted decide permanecer en esa gracia. Vivir con expectativa de que la gracia de Dios se continúe manifestando en sus vidas. Para la protección, para la provisión, para la sanidad, para la ayuda, en todas las áreas. Esto es muy importante. Porque muchos creyentes se autodescalifican pensando que no son merecedores de un milagro. Que no son merecedores de una respuesta de Dios. Que no pueden alcanzar esto o aquello, que no pueden recibir o que no pueden soñar con algo porque no se lo merecen. Y la pregunta es, ¿y quién se lo merece? Si todos éramos enemigos de Dios y Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados no seremos salvados? Y si Él no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Mire, usted necesita despertar a esta realidad. Fue por gracia que fuimos salvados. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Es por la gracia de Dios que hemos recibido bienes, beneficios, bondades, bendiciones, pues. Es por la gracia de Dios. Pero usted tiene que estar firme en esa gracia y no removerse de la posición de gracia a pensar que usted tiene que esforzarse, usted tiene que lograrlo, usted tiene que hacerse digno, usted tiene que hacerse merecedor. No, mejor siga viviendo en la gracia de Dios. Mejor aprenda a crecer en la gracia, a abundar en la gracia y a tomar de su gracia. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe, es por la fe que yo vivo bajo la gracia de Dios. Yo no sabría que la gracia de Dios está disponible para mí si no fuera porque he creído la palabra de Dios. Entonces es por la fe que yo entro en la gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el respaldo de Dios, la provisión de Dios que nadie se puede ganar, nadie se puede merecer, pero Dios la otorga conforme a su amor, a su misericordia, por medio de la fe. Entonces, usted y cada uno de los que somos creyentes tenemos que aprender a vivir dependiendo de la gracia de Dios. Firmes en la gracia de Dios. Sabiendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La gracia está disponible. Y usted puede esperar que cosas buenas sucedan a su vida por la gracia de Dios. Porque mire, estamos programados y mentalizados para lo malo. Vivimos esperando que cosas malas nos sucedan, pero no vivimos esperando que cosas buenas nos sucedan. No vivimos esperando sorpresas, sino que vivimos atemorizados de lo que nos puede suceder. Esto requiere un cambio de mente. Saber, soy un hijo de Dios. Él es mi Padre me ama. Él tiene cuidado de mí. Él sabe de qué cosas tengo necesidad aún antes que se las pida. Él hace las cosas más abundantemente de lo que yo puedo pedirle y de lo que yo entiendo. Voy a caminar bajo su gracia.
voy a vivir esperando que la gracia de Dios se manifieste. Suena loco a su mente, pero ese es el principio que encontramos en la palabra. Y lo que el apóstol Pablo dice es que es necesario vivir firmes en la gracia. Firmes en que usted está bajo la gracia, bajo el favor, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la provisión de Dios. Y hermano, Dios ha probado a través de la Escritura, a través de los siglos, cómo Él ha tenido cuidado de su pueblo. Mire, los milagros, ¿para quién los ha hecho Dios? Siempre para su pueblo. Y está escrito, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Si Él hacía milagros ahora, sigue haciendo milagros antes, sigue haciendo milagros hoy. Ya ve lo que causan los que están durmiendo. ¿Cómo me he equivocado esta mañana? Culpen a los que están roncando a la par suya. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hizo milagros antes, Él sigue haciendo milagros hoy y Él seguirá haciendo milagros mañana. Y usted vive esperando esas manifestaciones de Dios. Ahora bien, si la palabra nos habla acerca de estar firmes en la gracia, si la palabra de Dios nos habla de estar firmes en la gracia de Dios, es porque es posible que usted pierda esa posición de fe, de expectativa en la gracia de Dios y que decida esforzarse, decida trabajar, decida hacer lo suyo para hacerse merecedor, para hacerse digno. Y ahí es donde caen muchos hermanos cuando tienen aquella famosa frase, ando rebuscándome, pastor. Yo le diría, mejor apóyese en la gracia, porque la gracia de Dios es más que suficiente. La gracia de Dios puede abrirle camino. La gracia de Dios puede traerle clientes. La gracia de Dios puede bendecir la obra de sus manos. Está escrito, en vano trabaja el que trabaja si Jehová no edifica con él. Está escrito, en vano vela la guardia si Jehová no está velando con ellos. O sea, la palabra contiene principios. El problema es que nuestra mente tiene que ser cambiada, renovada. Nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Así que usted tiene que saber, si hay una instrucción de estar firmes en la fe, es porque existe el peligro que usted sea removido de la fe verdadera, confundido doctrinalmente, y que usted se aparte de su esperanza en Cristo y de su fe en su sacrificio. Si la palabra nos habla de estar firmes en la gracia, es porque usted como creyente puede estar en un momento dependiendo de Dios, esperando la manifestación, el respaldo, respuesta, pero después usted se mueve y ya no está firme en la gracia. Ahora usted está afanado, rebuscándose, procurando hacer lo suyo, está en su propio esfuerzo, no está viviendo bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios puede sorprendernos, hermano. Porque vivir bajo la gracia de Dios significa vivir bajo el favor de Dios. Vivir bajo la provisión de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y a nosotros nos hace falta realmente entender cómo llegar a la experiencia práctica de lo que Jesús prometió. Buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Cuando nosotros nos movemos de la gracia de Dios, pensamos, no, sí voy a la iglesia, sí aporto, sí sirvo, pero tengo que rebuscarme porque esto está duro. La semana ha estado pero cruel. Y no vivimos como en la gracia, en la dependencia. Y es tremendo cuando vemos a Jesús en ese mismo capítulo enseñar de que las aves no tienen granero y que siempre comen. Y que ni Salomón se vistió como los lirios del campo. Es tremendo cuando uno piensa, o sea que Jesús está hablando de un cuidado paternal en el cual nosotros no hemos creído plenamente, ¿eh? Y entonces nos movemos en la gracia, pero luego nos salimos de la gracia. Y nos volvemos a meter en la gracia y volvemos a salir de la gracia. Porque no hemos entendido a vivir firmes en la gracia de Dios. ¿Qué significa vivir firme? Que usted sigue siempre esperando que Dios se manifieste, que Dios se glorifique, que Dios obre en su vida de acuerdo a su palabra. Ahora,
Si hay una instrucción a estar firmes en la gracia, es porque existe la posibilidad de que usted no dependa de la gracia, sino que dependa de su inteligencia, dependa de su esfuerzo, de su habilidad, de sus contactos, de sus conectas, y en ese momento Dios ya no va a continuar obrando a favor suyo. Si usted está buscando trabajo y en realidad en su corazón está más confiado en que esta persona le dice, no hombre, mira, con seguridad ya vas a ver, no van a pasar 2 semanas, está más confiado en esa palabra que en la palabra de Dios que dice, no temas, yo estoy contigo, yo te sostendré. De una manera bien sutil, usted está apoyándose en el brazo humano, no está apoyándose en Dios. Y esos son los peligros que nosotros enfrentamos en cuanto a nuestras actitudes. Podemos decir que estamos confiando en Dios, pero en realidad estamos confiando en el hombre. Y la palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová, pero maldito el que confía en el brazo humano. Entonces tenemos que examinar nuestra posición. ¿Estoy yo firme en la gracia o estoy yo confiando en mis fuerzas, habilidades, decisiones, inteligencia, experiencia, contactos familiares, etcétera? El siguiente elemento sería el número 3, después de haber hablado de las generalidades, estar firmes en todo lo que Dios quiere, estar firmes en el Señor. El tercer elemento sería firmes en la libertad. Gálatas 5:1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Aquí el apóstol Pablo escribió: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De nuevo, al encontrar la instrucción de lo que tenemos que hacer, tenemos que saber que es porque existe un enemigo o existe una posibilidad de que esto no se lleve a cabo. Si el apóstol Pablo dice que estemos firmes en la libertad, es porque existe la posibilidad de que usted se esclavice. Es porque existe la posibilidad de que usted pierda la libertad que tiene. ¿Cuántos duermen en paz por causa del Señor? Se acuestan en paz y duermen en paz. La Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. David escribió, bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Mire, hermano, qué bendición vivir en libertad. Vivir con la paz de Dios, sabiendo que somos perdonados, sabiendo que no hay deuda, que no hay deudores que nos persigan. Qué bendición es vivir así. No dígame si está endeudado. Está bien. Pero Pablo ahora está diciendo que hay que permanecer firmes en la libertad. Cristo nos hizo libres del poder del pecado. Cristo nos hizo libres del poder del diablo. Cristo nos hizo libres del poder de la muerte. Y esa libertad a usted le corresponde retenerla. ¿Cuándo usted pierde la libertad del pecado? Cuando usted presta sus miembros al pecado. ¿Cuándo usted pierde su libertad de la muerte? Cuando ya vive en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros somos responsables de mantener la libertad. Mire, es curioso cómo muchos delincuentes salen de la cárcel y vuelven a hacer otra y al mes ya lo vuelven a meter a la cárcel. No aprovecharon la libertad. Deseaban la libertad y cuando la tuvieron no la aprovecharon. Ahora escuche usted al apóstol Pablo decir: estén firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. No le dé lugar al diablo en su vida para que lo esclavice, hermano. No le dé lugar al pecado en su vida para que lo enrede, para que lo atrape. Permanezca en libertad, cuide su libertad. El diablo va a tratar de esclavizarlo, el diablo va a tratar de enredarlo, pero es su responsabilidad permanecer libre. No es su responsabilidad andar huyendo, no. Su responsabilidad es no caer en ninguna trampa que lo enrede y que lo haga perder su libertad. Vea que el apóstol Pablo lo hace con el énfasis de que todos estos aspectos son nuestra decisión.
Usted decide estar firme en la fe, usted decide estar firme en la gracia y usted decide estar firme en la libertad que Cristo le ha dado. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado porque como creyentes vamos creciendo, vamos avanzando en nuestra vida. De repente descubrimos que ya tenemos un estilo de vida. Estamos acomodados, nos congregamos, hemos avanzado, hemos crecido en el conocimiento de la palabra. Y entonces llega un punto donde ya no valoramos lo que tenemos. Hay que aprender a valorar la libertad que tenemos en Cristo, hermano. Hay que aprender a ser agradecidos por la libertad que Cristo nos ha dado. Es importante que nosotros, como dice el Salmo 103, meditemos, recordemos los beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando dice alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Pensar, es que el Señor me ha dado libertad. ¿Cuántos tienen libertad esta mañana? Somos libres porque estamos perdonados. Somos libres porque tenemos entrada a la presencia del Padre. Somos libres porque podemos decidir si seguir a la justicia o caer en el pecado. Pero el pecador es un esclavo, no es libre. El pecador está atado al pecado. El pecador no tiene libertad de entrar en la presencia de Dios. El pecador está atado a la muerte, pero nosotros hemos sido libertados de la muerte, del diablo y del poder del pecado. Que alguien le dé gloria a Dios por eso esta mañana. Dios ha hecho una gran obra en nuestra vida, hermano. Así que hay que estar firmes en esa libertad. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estar sujetos a yugos de esclavitud, ni espirituales, ni humanos. Porque la otra característica de una iglesia o de la iglesia verdadera de Jesucristo es que no hay mandamientos de hombres, no hay una imposición establecida por hombres, sino que se lleva el yugo de Cristo, se lleva la carga del evangelio, pero no de mandamientos de hombres, de imposiciones, de obligaciones. Y el apóstol Pablo habla aquí a los Gálatas en un contexto donde a los creyentes judíos que vivían en Galacia, que habían creído en Cristo y que habían sido salvados, habían sido renovados y que después hasta habían sido bautizados con el Espíritu Santo, llegaron un grupo de otros judíos cristianos y les dijeron: no es que ustedes tienen que creer en el Señor, pero también tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día sábado, tienen que seguir comiendo la Pascua. Y entonces Pablo les dice: bueno, ¿y ustedes recibieron el Espíritu por la ley o por el oír con fe? Pablo tiene que llevarlos al punto de reflexión de que fueron salvados y fueron bautizados con el Espíritu Santo por la fe y no por las obras de la ley. Y entonces les enseña que ellos no tienen que someterse a los yugos establecidos por hombres, hacerse esclavos de los hombres. Así que esto de la libertad, muy importante. Un tercer elemento que nos habla acerca de la firmeza, aunque el tema es firmes en la fe, pero es por la fe que somos libres en Cristo Jesús. Y es por la fe que estamos bajo la gracia de Dios. Y es nuestra responsabilidad permanecer firmes ahí. Yo quiero permanecer firme en la fe, hermano. Yo quiero permanecer firme en la libertad que Dios me ha dado. Y yo quiero permanecer firme bajo la gracia de Dios. Pero es mi decisión, porque mis acciones determinarán si yo sigo en libertad o no. Lo que yo haga va a determinar si yo sigo en libertad o no. Número 4. De todas las cosas en las que Dios quiere que estemos firmes, 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Muy interesante, porque la palabra de Dios nos da instrucciones para todo, hermano. Y el mandamiento de Dios es perfecto, la ley de Jehová es buena, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son para nuestro provecho. Las cargas que Dios nos pone son para nuestro beneficio. Las prohibiciones que Dios nos da es para que no tengamos pérdida, no tengamos sufrimiento. Así que aquí hay una instrucción, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes creciendo en la obra.
Conectemos la frase. Estén firmes y constantes. Firme, permanente, constante, continuamente. Pasa el tiempo y hay una continuidad. Hay una permanencia, hay una frecuencia que no se interrumpe. Pablo dice, hermanos míos, amados, estén firmes, estén constantes, y luego agrega, creciendo en la obra. Yo molesto a un par de hermanos por ahí que les digo, y ustedes que nunca han servido en nada en la iglesia, ¿verdad? Les digo. Ojalá que estén sirviendo afuera. Sí, pastor, allá afuera servimos. Está bien, les digo. Yo no lo sé, ¿verdad? Pero cada uno tiene que descubrir cuál es su función en el cuerpo de Cristo. No se trata de que todo el mundo trabajando internamente en la iglesia, no. La labor está allá afuera. Allá hay necesidad de consolar a los quebrantados de corazón. Allá hay cautivos a los que hay que abrirles la puerta. Allá hay gente que está necesitando una palabra de esperanza, está necesitando una palabra de vida, de perdón. Allá hay gente que está necesitando conocer la palabra para que la palabra de verdad y Cristo les hagan verdaderamente libres. Y cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es su función, cuál es su servicio. Pero aquí la instrucción del apóstol Pablo es: estén firmes, estén constantes y estén creciendo. ¿En qué? En la obra, dice. Ahora analícese usted. ¿Ha estado usted firme en los últimos 10 años? ¿Ha estado usted firme? Sí, pastor, si usted sabe que yo estoy con usted, pastor, pues no se le nota, hermano. ¿Usted sabe que yo aquí he estado? No, pues sí, su silla ahí está, solo el nombre le falta. Pero hablamos de servicio, hablamos de compromiso, hablamos de extender el reino, hablamos de tocar, de beneficiar, de afectar la vida de otras personas. El apóstol Pablo dice que somos miembros de un solo cuerpo y que cada miembro tiene su propia actividad. Y que todos unidos a la cabeza vamos recibiendo nuestro crecimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y Pablo dice que a unos Dios les dio dones espirituales, a otros los colocó en posiciones ministeriales, a otros les dio otro tipo de dones como la administración, como el presidir, como la misericordia. Pablo habla acerca de diferentes manifestaciones y el creyente tiene que descubrir para qué Dios me llamó, para qué Dios lo salvó. Descubra, hermano. Pregúntele a Dios, escudriñe la palabra, ¿cuál es su función? Y una vez la descubra, permanezca firme, sea constante y crezca en la obra. Involúcrese cada vez más. Yo doy gracias a Dios, bendigo a Dios por los hombres y mujeres que con los años han permanecido aquí firmes y constantes, sirviendo, apoyando, porque la obra no es de un solo hombre, es de una gran cantidad de personas haciendo lo suyo. El día de ayer tuvimos la graduación del SEM y realmente estoy agradecido con Dios, con el equipo de trabajo, con las hermanas que están en el cafetín, con hermana Vilma, con los hermanos de la Asociación de Ex Estudiantes del SEM, porque cada quien toma su lugar, toman sus iniciativas, toman sus acciones y las cosas se llevan a cabo sin que yo tenga que estar encima de cada cosa. Yo no podría. Pero qué bendición poder tener gente fiel, gente firme, gente constante y gente que ha estado creciendo. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Corinto. Estén firmes en el servicio, hermano. Mire, tuvimos reunión de servidores, no vinieron la mayoría. Tenemos reuniones tomando en cuenta la distancia, así como bien distanciada. Una gran cantidad no vino. Eso es parte del compromiso, eso es parte de la entrega, es parte del esfuerzo necesario. Firmes, constantes y creciendo en la obra. O sea, esto de lo que nos habla es de llevar fruto, de poder hacer cada vez más, de alcanzar más gente, bendecir más gente. Yo quisiera, hermano, que usted lograra captarme esa idea.
que usted se proyectara a que los años que tiene por delante sean la oportunidad de que usted sea un canal de bendición a una mayor cantidad de gente, de la que ha podido bendecir hasta el día de hoy con su vida. Ya sea con la palabra evangelística, presentándoles a Cristo, ya sea con un trabajo de discipulado, sacándolos del error, ministrando liberación, ministrando sanidad. Ayer oíamos testimonios de ese tipo, de gente que con la palabra está ahora caminando de una manera diferente. Y eso causa gozo. Saber que usted ha tenido parte en la formación, en el cambio de la vida de la persona. Ahora yo sé que eso va a suceder solamente si usted cambia. Si usted descubre cómo caminar en autoridad, usted descubre cómo caminar en libertad, usted descubre cómo caminar con la unción y con el respaldo de Dios. Porque si no descubre eso, es lógico que usted tenga miedo de ir al mundo a hacer nada, porque se siente incapaz, se siente sin el respaldo. Pero preste atención a lo que el apóstol dice. Hermanos amados, estén firmes, estén constantes, creciendo en la obra. Esto podría considerarse un llamado para muchos que han dejado su servicio hace tiempo. Es tiempo de que recuerden de dónde han caído. Es tiempo de que hagan las primeras obras. ¿Sabe cuál es el propósito de esta instrucción? La estabilidad. Porque cuando usted está sirviendo, eso lo coloca en una posición espiritual totalmente diferente de cuando usted no está sirviendo. Y los mismos miembros lo confiesan. No dicen es que cuando uno no está sirviendo no siente ni hasta el compromiso ni para congregarse. Pero cuando se está sirviendo, cuando hay una programación, cuando hay un privilegio programado, de alguna manera el creyente sabe que tiene que esforzarse. Así que tomemos en cuenta esto. El apóstol Pablo nos habla acerca de estar firmes en el servicio. Número 5, uno de los más importantes, hermano. Efesios capítulo 6, verso 11 al 14. Y de nuevo, si el apóstol Pablo nos habla de estar firmes en esta área, es porque existe la posibilidad de que perdamos nuestra posición de firmeza. ¿Y de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Firmes en la guerra espiritual. Efesios 6:11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo va a venir en contra suya con ataques espirituales, económicos, de salud, familiares, de violencia, amenazas, levantando enemigos. El diablo va a levantar y a traer ataques dirigidos de una manera directa. Pero el apóstol Pablo dice: pónganse toda la armadura para que puedan estar firmes. O sea que es su responsabilidad vestirse de la armadura de Dios. Y mire cómo continúa el apóstol Pablo, porque en estos 4 versos insiste en la frase estar firmes. En el verso 12 habla de la lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. En el 13 dice lo mismo que en el 11. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que el apóstol Pablo está diciendo: el diablo va a traer ataques sobre su vida, pero si ustedes tienen la armadura, ustedes van a poder resistir los ataques. Van a poder estar firmes cuando el diablo venga en contra suya. Y después de que terminen los ataques del diablo, van a seguir firmes. Mire qué bendición. Y luego agrega en el verso 14: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pablo nos habla acerca de estar firmes en la guerra espiritual. Todo creyente, y usted haga su parte haciendo que otros lo sepan, todo creyente debe de saber: estamos en guerra. Jesús nunca habló de que iba a ser fácil. Él habló de cárcel, Él habló de persecución, Él habló de traición. Él dijo que los enemigos iban a ser los de su propia casa. Jesús nunca le garantizó a los discípulos que seguirle a Él iba a ser algo sencillo. Jesús nunca le dijo que no iban a tener problemas
y que Él les iba a resolver todos los problemas. Jesús les habló de que los iban a perseguir y que los iban a arrastrar a la cárcel y que habían quienes iban a pensar que servían a Dios haciendo lo que hacían en contra de ellos. Jesús les dijo que no se preocuparan de lo que tenían que hablar, porque el Espíritu Santo les iba a dar en la misma hora la palabra que tenían que hablar. O sea, Jesús habló de la guerra espiritual. Jesús habló del conflicto. Y ahora Pablo nos habla acerca de estar firmes. Sepa, hermano, que vendrán ataques del diablo, pero sepa que usted puede estar firme con la armadura de Dios. Hay muchos cristianos que lo enfocan esto negativamente. A mí me da un poco de incomodidad cuando oigo creyentes: no, es que el diablo está enojado con nosotros y a saber qué es lo que va a traer. Así como quien dice, nos va a pegar una buena porque como está enojado con nosotros. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que usted puede estar firme con la armadura de Dios. Y habiéndolo terminado todo, habiendo resistido, sigue firme. Porque usted es más que vencedor en Cristo. Así que deje de andarle dando cuerda al diablo, oye. Y deje de andarle dando alabanza al diablo. Como esa gente que dice: no, yo en eso de la liberación no me meto, porque yo oí de un hermano que por haber liberado a otro, después el diablo le pegó una gran arrastrada. Pobrecitos los cristianos entonces. Porque un ataque le hacen al diablo y el diablo se los acaba. No, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Eso es lo que al creyente le hace falta conocer. La verdad de la palabra. Y esa verdad es la que nos hace libres. Nos hace caminar en libertad. Nos hace caminar con expectativa, con victoria. Número 6. Y finalizamos. Filipenses capítulo 1, verso 27. Pablo nos habla acerca de estar firmes en un solo espíritu. Y Pablo habla de un solo espíritu en un sentido que puede tomarse de una manera bien amplia, porque él en otra ocasión, en otra porción de la palabra escribe: creí, por lo cual hablé. Y él habla acerca del espíritu de fe. Así como cuando Dios dice que en Josué y Caleb hubo un espíritu diferente, hubo un espíritu de fe, hubo un espíritu que tenía carácter, que tenía denuedo, que tenía valor. Pero aquí el apóstol Pablo habla acerca de estar firmes en un mismo espíritu, en una posición espiritual de confianza, de dependencia de Dios, de armonía con los hermanos. Leámoslo. Filipenses 1, 27. Solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, yo escuche que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahora Pablo nos habla acerca de estar firmes en un mismo espíritu, firmes en un mismo sentir, firmes, lo cual nos habla de una armonía, unidos como hermanos, unidos esperando el favor de Dios, las manifestaciones de Dios, las promesas de Dios, pero sobre todo unidos presentando defensa verdadera del evangelio. ¿Qué puede hacer usted cuando la gente le argumenta sobre una posición doctrinal que sostienen los testigos de Jehová? Derribar argumentos con la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted cuando alguien le presenta argumentos sobre el sistema religioso católico? Presentar la verdad, que es Cristo. Presentar el evangelio, que es Cristo. ¿Qué tiene que hacer usted cuando mormones, cuando adventistas, cuando gente de cualquier mover religioso le pone un argumento? Usted necesita conocer la palabra que derriba ese argumento. Pero si no conoce la palabra, ¿cómo va a derribar argumentos?
¿Cómo va a defender? ¿Cómo va a combatir? Unánime por la fe. ¿Cómo usted va a defender lo que ni usted puede creer? Así que aquí vemos otro elemento relacionado con la fe. Una cosa es que yo tome la decisión de estar firme en la fe. Otra cosa es que yo esté firme por la fe. Por causa de mi fe en Dios, yo he tenido una vida firme hasta el día de hoy. No es por mi fuerza, no es por mi habilidad, es por causa de haberle creído a Dios. Yo tomé la decisión de vivir firme en la fe. No me he apartado, no he vuelto atrás, no me he desviado. He tomado la decisión de estar firme en la fe. Pero por la fe yo he estado firme hasta el día de hoy. Es un segundo elemento. Pero el tercer elemento es que yo tengo que combatir por la fe del Evangelio. Cuando alguien sale con doctrinas atravesadas, cuando alguien sale con que por allá está el apóstol, cuando alguien sale con que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando alguien sale con enseñanzas que no son las que pertenecen a la fe del Evangelio, usted tiene que combatir, usted tiene que argumentar, usted tiene que rebatir y sacar del engaño a las personas. Por ejemplo, fueron varias personas a las que yo tuve la oportunidad de decirle: mire, quiero que razone y analice, pero así claro. ¿Usted cree que ahorita, solo porque el Papa dijo, San Romero está en el cielo y puede oírle sus oraciones? Y antes de que el Papa dijera nada, San Romero estaba abajo y no tenía acceso a la presencia de Dios. Pero ahora que el Papa ya lo declaró santo, ahora él ya puede oír peticiones y él puede interceder por las personas que le piden a él, y él puede obrar milagros. Analícelo, sin meternos más en Biblia. Tiene sentido que un hombre es el que determina que otro sube y se coloca como mediador. Y cuando la gente comienza a analizar aún en términos básicos, sin meternos a la palabra, sin meternos a la doctrina, la gente puede como comenzar a razonar y decir: la verdad es que no tiene sentido. Porque lo bíblico que es, Dios es quien santifica. No son los hombres los que declaran quién es santo y quién no es santo. Es Dios quien santifica, es Dios quien perdona, es Dios quien limpia, es Dios quien nos adopta, es Dios quien nos levanta. Pero usted tiene que tener argumentos bíblicos para poder combatir y mostrarle a la gente: esa no es la fe del Evangelio. Hay una porción de la palabra, y termino con ella, donde el apóstol Pablo escribe que es importante. 2 Tesalonicenses 2:15. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Con todos estos años de enseñar la palabra, voy a hablar por mí. Yo he adoptado una posición doctrinal. Después de haber examinado la palabra, después de venir estudiando, compartiendo, discutiendo, oyendo diferentes puntos, yo tengo una posición doctrinal. Y esa posición doctrinal ha producido resultados. En otras palabras, he comprobado que la palabra es verdadera y que funciona. Produce frutos, produce resultados. Pero yo tengo amigos que no piensan como yo. Tengo pastores amigos que no piensan así como de la manera en que yo pienso, ni creen de la manera en que yo creo. Pero usted tiene que aprender a estar persuadido, porque usted ha escudriñado y usted sabe cuáles son las bases de lo que cree. En otras palabras, todo lo que usted cree, usted tiene que saber por qué lo cree. No es que yo creo, pero ¿y por qué lo cree? No, usted tiene que saber por qué cree lo que cree. Amén. Usted tiene que estar bien fundamentado en la palabra. ¿Por qué cree lo que cree y por qué niega lo que niega? Ahora fíjese qué curioso. El apóstol Pablo escribe esto de estar firmes y retener la doctrina que se ha aprendido de parte de ellos.
ya sea por una predicación que ellos hacían como apóstoles o de las cartas que ellos mandaban. Y Pablo también le escribe, no sé si a Timoteo, diciéndole: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto también encarga a hombres idóneos que sean fieles para enseñar también a otros. La sana doctrina, la palabra de Dios, el verdadero evangelio siendo predicado y causando que otros vayan y también lo prediquen. Así es como se reproduce el evangelio. Y tenemos que estar firmes defendiendo la fe del evangelio verdadero. Amén. Pero qué curioso esto. En la traducción católica lo que dice es: así que, hermanos, estén firmes y retengan las tradiciones y las enseñanzas que les hemos impartido. Y ahí abrieron un gran portón, porque las tradiciones de la Iglesia Católica no tienen fundamento en la palabra. Y mucha gente está creyendo a ciegas esas tradiciones. Mucha gente vive apoyado en esas tradiciones. Pero qué diferente es apoyarse en la palabra del Dios vivo, hermano. Qué diferente es conocer el verdadero evangelio, que trae libertad, que trae gozo, que trae paz, que trae esperanza y que le permite a usted poseer las bendiciones. El reto esta mañana es a que esté firme en la fe, a que esté firme en la gracia, a que esté firme en el servicio, a que esté firme, unánime, en un solo espíritu, combatiendo, a que esté firme ante los ataques espirituales, o sea, firme en la guerra en la que nos encontramos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero